Yo pienso que esa pregunta es una pregunta supremamente compleja porque estamos frente a una serie de expectativas que nosotros no sabemos todavía. O sea, ¿cómo va a reaccionar la economía? ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? ¿Cómo van a reaccionar los militares, los inversionistas internacionales y los empresarios colombianos? A mí me parece que estamos jugando con muchas especulaciones que son posibles o no. Entonces yo recomendaría darle un poco de tiempo a las cosas. El dólar al día siguiente de las elecciones aparentemente en algunos lugares se subió muchísimo. La diferencia normalmente es de 200 pesos entre compra y venta. Ahorita que estamos hablando de 300 o 400, es más pánico económico que otra cosa. A mí me parece que hay inestabilidad en el país en general de qué va a suceder. Ahora, ¿qué pienso yo en el capítulo concretamente del refugio y de la inmigración de inversionistas y de estudiantes? A mí me parece que es un gran momento, pero la gente debería estudiar mejor cómo desarrolla su plan. O sea, esto no es de salir corriendo porque tengo este problema de seguridad y me voy sin pruebas, no, es que se va a volver Venezuela. Eso puede que llegue a suceder, eso nadie lo puede descartar. Mi opinión personal es una cosa, pero digamos que podría llegar a ser. La pregunta es, uno no puede llegar a pedir un refugio diciendo salgo corriendo porque es que de pronto Colombia se va a volver Venezuela. Eso no es un caso de refugio, en ese momento no lo hay. Lo mismo respecto a los inversionistas, ¿sí? Uno no puede vender las cosas regaladas a mirar a ver qué se pone a hacer. Yo le recomendaría a la gente que investigue cómo se mueve el dinero y en qué lo puede invertir. El solo hecho del cambio apresurado del dólar hace pérdidas astronómicas, ¿sí? Hay cosas, particularmente, podemos considerar, si hay personas que son víctimas del ELN y han venido siendo extorsionados o los han secuestrado, cosas como esas, y están pidiendo refugio, y llega a haber una negociación de paz, sencillamente sucede lo que pasó hace algunos años cuando los diálogos de paz con las FARC. Si las FARC no existe por sustracción de materia, esos casos se pierden y muchísimas personas perdieron el caso porque supuestamente el grupo ha desaparecido. ¿Qué es lo que sucede? Que los sistemas internacionales, la información que hay internacional está retrasada. O sea, los reportes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, está atrasada porque es que eso se emite hasta el año siguiente a lo que está sucediendo. ¿Qué sucede con eso? Que nosotros tenemos que considerar ese punto, como la información va retardada. Digamos que hubo unas disidencias de las FARC que vinieron a ser reconocidas internacionalmente años después. Luego la gente siguió, o sea, algunos se desmovilizaron y se perdieron casos, pero las disidencias tardaron años en tener reconocimiento. Entonces yo he llevado casos los cuales la gente decía, no, es que las FARC ya no existe. Hombre, pero están las disidencias que de alguna manera eran exactamente el mismo concepto. Esos trámites son importantes de considerar y hay que evaluar. Lo mismo puede suceder con los grupos paramilitares. O sea, si nosotros hablamos de las autodefensas gaitanistas de Colombia que utilizan otros nombres, los urabeños, el clan Usuga, todo eso, hay que mirar hasta dónde entran a negociar con el Estado. Si ellos llegan a entrar a negociar con el Estado, los casos tendrían que ser replanteados y reevaluados, porque pueden estar en riesgo esas personas. Entonces yo creo que necesariamente hay que entrar a establecer caso a caso y mirar la evidencia. O sea, la gente no puede salir corriendo de un día para otro y llegar a sustentar casos o a pedir refugio por expectativas que no han sucedido. O sea, tiene que existir necesariamente unas amenazas y la vida tiene que estar en peligro. Además que la persona llega hoy a pedir el refugio y la audiencia no se hace ese día. La audiencia puede durar 6 meses, puede durar un año. Luego es una cuestión de tacto y de alguna manera de suerte. A mí me parece que es importante tener en cuenta eso. El manejo de las tierras, es cierto que hay una concentración de tierras en una minoría de personas y hay tierras que no se están trabajando. Me parece que tiene sentido que el país entre a replantear la producción.
o sea, nosotros estamos comprando muchos productos de otros países sencillamente porque no hay políticas de Estado que permitan o garanticen precios estándar, ¿sí? Entonces hay países que están subsidiados. Si uno mira, o sea, los cultivos de trigo y de cebada que eran una tradición en el país ya no están. Ahora, que hay muchas tierras, hay que mirar de qué tierras se está hablando y tierras útiles para qué. Y si vale la pena movilizar los productos en tierras baldías o hay que entrar a hacer la expropiación. Esa parte me parece que son temas que hay que esperar en qué condiciones se van a dar, ¿sí? Y necesariamente van a impactar en la parte migratoria, porque hay gente que dice, no, pues se me van a quitar mi tierra. Ahora, una cosa es que haya una expropiación y otra cosa es que el pago sea justo. Si el pago es justo, pues sencillamente es una venta. Hasta dónde yo quiero vender o no quiero vender. El movimiento que va a haber migratorio va a ser de alguna manera complejo e incierto. ¿A qué me refiero? Si se habla, hay muchas personas, o sea, hay un número considerable de personas que están saliendo inclusive sin visa por México. Tengo a menudo llamadas de personas afrodescendientes que están interesados y que están viajando y están caminando y están entrando hoy día a Canadá. Si nosotros consideramos el nombramiento de Francia Márquez y la protección que ella pueda dar o no, puede de alguna manera generarles algo de protección y tranquilidad, pero eso lo ignoramos, o sea, son cosas a futuro. ¿Qué estoy viendo hoy? Que la frontera con Estados Unidos está dejando pasar muchísima gente sin visa. Luego hoy el número de solicitantes de refugio ha crecido escandalosamente. Ojo, ¿qué va a pasar? Si ellos se quedan en Estados Unidos y piden el asilo en Estados Unidos o van a Canadá y piden el refugio. Yo pienso que esas cifras hay que mirarlas. Muchas personas están basadas también en la parte económica, o sea, aparte de que hay un riesgo a la vida, hay lo que se llama el asilo económico. Es cuando las personas sencillamente no tienen oportunidades en su país y se van. Bueno, sí tienen riesgo, pero adicionalmente en ese momento entraría como un intercambio. Yo pienso que las cifras se pueden disparar, pero también hay que mirar la causa y el por qué están pidiendo Hay un problema de temporalidad en lo que está sucediendo, porque puede que se generen políticas muy fuertes por el Estado, pero no se sabe cuándo va a estabilizarse esa situación. O sea, puede que el Estado diga, vamos a hacer esto, pero tarden 2 o 3 años en dar garantías, ¿sí? El desplazamiento de indígenas y de personas afrodescendientes es muy alto. Entonces yo pienso que necesariamente, inicialmente, si se afecta la economía, va a haber mucha gente que va a salir. Y gente que tiene casos reales. Es que hay algo curioso en esto de los refugios. La gran mayoría de gente necesita la visa americana o la canadiense o los recursos para llegar al país. Hay pobres que están en una situación terrible, dominados por la guerrilla o por los paramilitares, por el grupo que sea, narcotraficantes o delincuencia común, que no tienen con qué llegar ni siquiera a Bogotá. O sea, que es curioso que digamos que hasta el momento la gran mayoría de gente que ha sido refugiada son personas que tienen recursos. Yo pienso que el dolor más grande está en los campos, que son donde no hay presencia del Estado que les genera estabilidad en su vida, y son ellos en este momento los que están llegando allá caminando, pero indudablemente son recursos. O sea, hay gente que no tiene con qué llegar a Bogotá. ¿Cómo pueden llegar hasta Estados Unidos? Arriesgando sus vidas. Porque y yo hago énfasis en ese tema, el viaje migratorio a los Estados Unidos y a Canadá es algo exageradamente grande y no son distancias de caminar. O sea, en verano hay que pasar desiertos y hay mucha gente que muere en ese. Es algo que la gente ignora, es el sueño, pero ese sueño lleva a la muerte de muchas personas. Hay personas que son detenidas, son arrestadas 6 meses, 8 meses en la cárcel. Entonces, esto no es un juego. A mí me parece que hay que documentarse, hay que estudiar, hay que analizar y hay que tener algo de paciencia en estos días. Desde luego que nosotros estamos dispuestos a colaborarle a la gente
de la mejor manera, pero quiero que tengan presente que la información, particularmente de Canadá, el sistema jurídico está cambiando mucho porque la pandemia generó una cantidad de efectos complicados. Se retrasó una cosa, o sea, se estancaron 2 años de refugiados que esperaron en la frontera. Entonces empezaron a entrar. Antes el ID, que se demoraba sencillamente un día para entregárselo, en este momento están demorando casi 1 año. Eso complica las cuestiones de permisos de trabajo, permisos de estudio, cobertura de la salud. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que ser evaluadas y tienen que ser analizadas, y es precisamente donde la necesidad de tener un asesor que esté al día, informado, les provea una información verídica, además que entienda el conflicto colombiano, porque en los medios hay muchísimas personas, nosotros sabemos, pero no conocen el conflicto colombiano. Si uno no conoce el conflicto colombiano, el caso sencillamente apunta a perder. Yo quiero hablar un aspecto que es importante, es el uso de las conocidas águilas negras. O sea, es difícil ganar un caso cuando las amenazas provienen de las águilas negras, porque es un grupo demasiado incierto y no está fácil, o sea, no está plenamente identificado. Igual hay grupos muy pequeños, enemigos muy pequeños, y viene a entrar en juego lo que se llama el Internal Flight Alternative, que es cuando uno se puede reubicar en otro lugar del país. En ese caso, cuando uno puede, o sea, si el enemigo es muy pequeño y uno se reubica a otra parte del país, sencillamente no tiene derecho al refugio y ahí se pierde, y la gente no es consciente de eso. Luego es necesario que investiguen y que nos consulten. Hombre, a veces una consulta de $50 puede decirle no se vaya para allá. Hay otra cosa, hay gente que tiene nacionalidad europea y dice no, yo me voy a pedir refugio. Ellos pueden irse a su país, entonces sencillamente van a perder el caso. Sucede a menudo. Mucho colombiano que es español le sucede eso. Chilenos que son colombianos, o sea, hay varias nacionalidades o tienen derecho a adquirirla. Por ejemplo, cuando la esposa tiene doble nacionalidad y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se van? No, es que no nos gusta ya, no hablamos el idioma. O sea, hay cosas que tienen que tener claras y tenerlo ubicado y darle pie a eso. Son cuestiones de análisis, o sea, yo pienso que cada caso toca entrar a mirarlo detenidamente y irlo. Hay gente que se va y sencillamente, más que perseguidos, hay personas que son perseguidas por el récord criminal que tienen. O sea, entonces a veces es al contrario, ¿no? Hay personas que tienen antecedentes y todo eso.